han puesto fácil la tarea de moderar esto que pareciera aparentemente, y digo aparentemente porque creo que parte de lo que puede ocupar al menos alguna de mis preocupaciones en este momento es tratar de buscar puntos en común que nos permitan generar cierto debate en relación a las propuestas que se han planteado aquí. Quiero empezar diciendo que ambas me parecen absolutamente brillantes y redondas, ¿no? Y creo que cada una de ellas tiene un basamento profundo en algo que particularmente yo creo que es una virtud o una especie de modelo que se está dando, y al menos así he tenido oportunidad de leerlo últimamente en algunas publicaciones, en las cuales se destaca el valor de lo que se llama el pensamiento colaborativo. Y me refiero con esto a que solamente la visión del arquitecto en el sentido estricto de un único profesional que es capaz de realizar o de manejar él solamente digamos, la concepción de un diseño arquitectónico o de una pieza única. Creo que está pasando en este caso, y creo que es una de las grandes virtudes de las dos propuestas un poco que acabamos de ver, pasa a ser ahora una especie de operación un poco orquestada, en la cual si bien el arquitecto en cada uno de estos casos es el que dirige o intenta guiar hacia dónde se desarrolla cada uno de los proyectos, justamente implica una transversalidad de conocimientos en las cuales el manejo de la técnica y el manejo de la representación parecieran ser aspectos muy claves en este sentido. Quisiera referirme primeramente al caso de Eduardo, en el cual él ha colocado como título la charla dispersión. Particularmente creo que a veces como lo tenía notado aquí, las debilidades parecieran ser muy posibles de convertirse en fortalezas, y esto que él ha llamado dispersión, si bien en un primer momento me pareció que se trataba básicamente de eso, porque también tuve oportunidad de revisar la página web cairus.net, en donde cual aparecen una serie de áreas temáticas y disciplinares en donde Eduardo ha tenido la posibilidad de participar. Si bien a la hora de ver las propuestas de lo que él plantea, básicamente a nivel de el cruce entre la plástica, el arte, la literatura, la música y la arquitectura, creo que es allí donde se produce una contribución obviamente mucho más personal, y en la cual, desde mi punto de vista, no hay absolutamente ningún componente ligado a la dispersión, sino más bien a la concentración en la forma de poder conectar ideas y de poder plantear a través de, en este caso, estas instalaciones modernas de arte, conceptos muy fuertes que, como él los planteó, tienen que ver con el cruce, la escisión, la repetición y la restricción. Conceptos que por demás pueden ser básicamente también aplicados a lo que plantea Alejandro. Todo el tema de la prefabricación, si bien es un tema que, como él mismo habló en su exposición, ha venido o se ha percibido como un tema más bien un poco deleznable, derivado un poco de la actitud con que se manejó en la época de los 70, yo creo que en estos momentos está bastante de moda, y hay una serie de movimientos que incluso proponen que la única forma con la cual el arquitecto pudiera lograr un poco salvar su papel en la historia es a través de este pensamiento colaborativo que tiene que ver con la incorporación de la industria, el diseño del componente y la posibilidad de extraer tecnologías y conocimientos de otras disciplinas para lograr justamente crear unos nuevos modelos que permitan el crecimiento de una arquitectura quizá mucho más económica, mucho más eficiente, y que justamente creo que pueden ayudar a reivindicar un poco el papel del arquitecto en este momento. Surgen muchísimas preguntas en relación a cada una de las dos propuestas, y quiero dejar básicamente
Algunas son muy puntuales en el caso de Alejandro, bueno, porque tienen que ver también con metodologías de trabajo, pero básicamente la primera que le haría es cómo ha sido el manejo de justamente ese, el tema transdisciplinar o del tema del pensamiento colaborativo en relación, por ejemplo, en el caso del edificio de Campo Alegre, en el cual si bien hay una operación de construcción del edificio que aspira a irse hacia el tema de la economía y hacia la racionalización estructural, finalmente, como él mismo admite, termina planteándose como un edificio costoso que termina pareciendo más bien una edificación como pieza única, parecido un poco a las experiencias de las case study houses que se hicieron en los años 50, que empezaron siendo como aproximaciones de potenciar la industria a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pero que terminaron justamente muriendo por la imposibilidad de sostener esos sistemas de producción para poder generar ese tipo de elementos. Y en el caso de Eduardo, la pregunta sería en relación a sus procesos, a sus referentes y sus influencias, como él mismo los llamó, desde el punto de vista de la arquitectura, ¿cuáles son las influencias o qué elementos estarían planteados para, o tendrías tú en mente, que fueran absolutamente personales, pero desde el punto de vista de la arquitectura, ya sean obras, ya sean maestros, y que permitirían, digamos, hacernos tener en cuenta algunas referencias, así como hablaste de Virilio, Freud, Borges, Warhol u otros? A ver, creo que una de las primeras cosas, digamos, de las nociones más importantes sería repensar un poco la forma de estructurar una oficina de arquitectura o un laboratorio. Por eso creo que el nombre viene un poco por ahí, ¿no? Es decir, pensar que no es una oficina de arquitectura, sino es un laboratorio disciplinar. Y eso permite, de alguna manera, incorporar o aceptar cualquier tipo de encargos e incorporar a cualquier tipo de profesionales. En nuestro caso, el laboratorio lo fundamos Eliana Cadalso y yo hace 12 años. Ella es diseñadora industrial y gráfica y un poco multimedia. Yo tenía un perfil de la arquitectura que me aproximaba al urbanismo, pero que me interesaba mucho lo industrial, ¿no? Posteriormente se incorpora Michel Sánchez y León, que digamos, es arquitecto, con una fuerte tendencia a la sistematización, con una gran preocupación por el detalle, etcétera, etcétera, y por un cierto rigor en el oficio. Esto hizo que de alguna manera comenzamos a vincularnos con artistas gráficos, artistas de video, escultores, digamos, por un lado por las disciplinas más blandas, por decirlo de alguna manera, y por otro lado por el tema de los sociólogos, los ingenieros de todas las disciplinas, incluso guionistas, escritores, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del Loft San Marino, había un antecedente para lograr el edificio, que era esto que les explicaba antes, que era repensar la vivienda, ¿no? Y por otro lado había un pensamiento que era disciplinar, que era recuestionar la forma en cómo se construye un edificio, ¿no? Mientras que uno se manejaba en términos de digamos, de las posibilidades que tenían nuestras disciplinas, otros de esos puntos se despegaban, como es el tema técnico. Entonces, en el proceso de los San Marino fue muy interesante porque nosotros teníamos tiempo revisando primero el espacio normativo. O sea, veníamos de Chile en ese momento, habíamos vivido en un loft allá, nos parecía importante, o sea, nos parecía extraño que en Venezuela no se hubiese dado digamos, el boom de los loft, no por un tema de moda ni mucho menos, sino de alguna manera, a pesar de que por supuesto se ha convertido en una moda en el mundo, de alguna manera su nacimiento o su germen implica una cierta austeridad en la vivienda, es decir, tener un espacio industrial, no tabicado, colapsado con distintas actividades o programas habitacionales, etcétera, etcétera. Entonces, de algún modo, comenzamos a evaluar un poco, digamos, en términos urbanos,
cuál espacio pudiese ser posible para implementar un edificio de este tipo. Y hay una especie de estrategia bastante aguda en ese sentido, ya que si se fijan, el edificio Loft está implementado entre Campo Alegre, que de alguna manera es un lugar exquisito, de grandes edificios, etcétera. Digamos, tenía la exquisitez de Campo Alegre, pero por otro lado tenía la urbanidad de Chacao, la panadería, el supermercado, el abasto, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación intermedia entre esos dos sectores le permitía aspirar a buenos precios, pero por otro lado a poder incorporar esos conceptos. Digamos, si el edificio hubiese estado 2 cuadras más allá, a lo mejor no hubiese tenido el mismo interés. Y de alguna manera hay una primera reflexión que es urbana en ese sentido. Cuando comenzamos a aproximarnos a estas ideas, que habían unos bocetos iniciales, esos que les mostré anteriormente, desde la disciplina gráfica, Eliana montó un multimedia que permitió presentar un anteproyecto muy parecido a lo que resultó el final. Se hicieron alrededor en 4 meses, alrededor de 3 o 4 presentaciones por semana a distintos tipos de personajes, presidentes de bancos, amas de casa, etcétera, etcétera. Y de alguna manera fue a partir de este tema representacional que se pudo comenzar a hablar de algo. Es decir, si no hubiese planteado estas ideas simplemente con un plano, una fachada, difícilmente hubiésemos vendido esto. O sea, de alguna manera utilizamos todos los recursos gráficos para lograrlo. Habían videos, animaciones, Eliana montó un multimedia estupendo. Y por otro lado, Michelle y otro grupo de personas muy interesantes, había un grupo de estudiantes trabajando en ese tiempo, se fueron desarrollando alrededor de 4 o 5 anteproyectos, es decir, variaba cada semana, puesto que inicialmente no se creía en este proyecto y habían unos promotores que apostaban a esto, pero todavía no se atrevían a invertir. O sea que nosotros hicimos un proyecto especulativo, otro proyecto que, digamos, que una suerte como de anteproyecto, es decir, de proyecto promocional, y posteriormente este anteproyecto promocional se empezó a trabajar directamente con los ingenieros. O sea, es decir, los ingenieros no se contrataron, no se hizo un proyecto y se contrataron después para que se lo desarrollaran, sino que ellos empezaron desde el proceso como de especificidad del edificio. Pasamos por varios ingenieros que también aportaron, estuvo Esteban Denreiro en un tiempo que dio unas ideas fabulosas, había un ingeniero mecánico, eléctrico y sanitario, por supuesto, que de alguna manera tenía mucha expertise en el tema constructivo. Y si se fijan, la mayor parte de los detalles son detalles técnicos, es decir, las rejillas de aire acondicionado las sugería el ingeniero mecánico, puesto que era un edificio que se estaba pensando con una cierta eficiencia térmica. Un edificio de vidrio, pero un edificio súper ventilado, o sea, uno abre la fachada y está completamente abierto. Y se regula la temperatura a través de estos sistemas de extracción natural, ¿no? Entonces, básicamente, es cierto lo que tú comentas, Iván, la figura del arquitecto, a pesar de que sigue siendo un coordinador, ya no es el que toma la batuta del proyecto, sino que más bien coordina una serie de ideas que establecen una noción mucho más compleja que perseguir un sketch, por ejemplo, ¿no? Es un tema que nos hemos cuestionado bastante, ¿no? A todos nosotros nos gusta muchísimo dibujar, no lo digo con una actitud despectiva, más bien nunca hemos dejado de dibujar, pero nos pareció muy interesante hacer un edificio que no dibujamos, sino un edificio que en primer lugar tuvo una aproximación a partir de un programa computacional en términos formales y tenían unas ciertas expectativas, y por otro lado se terminó de configurar o ajustar a partir de otros programas que eran exteriores a nuestra disciplina. Entonces, creo que lo importante de esto es pensar que la arquitectura no es un campo cerrado, que efectivamente tiene un canon y tiene un núcleo cognitivo, como les decía antes, pero que justamente el pensamiento está relacionado a vincular distintos fenómenos y distintas nociones de realidad. Es decir, cada disciplina acota un campo de estudio o acota una realidad de estudio. En la medida en que las disciplinas se empiezan a interconectar o a solapar o a colapsar, en ese mismo sentido, lo que es importante para un diseñador gráfico también comienza a ser importante para un arquitecto, ¿no? Entonces hay un pensamiento que es un pensamiento multidireccional, no hay una persona dando órdenes de alguna manera en un estudio de arquitectura, sino hay una persona simplemente esperando o dando pie o coordinando múltiples opiniones. Eso es muy interesante en términos y que es un poco que creo que también, tú lo mencionabas, en términos de cómo han comenzado a
a operar las oficinas contemporáneas de arquitectura, ¿no? Generalmente tienen equipos multidisciplinares, y lo que pasa, hay sesiones de trabajo que son totalmente distintas, digamos, no es un grupo de dibujantes que uno les da un sketch y lo pasan en limpio, sino que eventualmente existe la transversalidad también de archivos, que es un tema importante. O sea, yo les comentaba al principio que un poco lo que permite que estas interrelaciones se estén dando es que manejamos herramientas comunes. O sea, el momento en que Eliana le ha tocado diseñar, por ejemplo, una matriz o una retícula estructural que después se convierte en una fachada de un edificio. O sea, un diseñador industrial que ha apostado por a lo mejor el diseño de una copa, etcétera, está haciendo una pieza que se convierte en un edificio que va más allá de su escala, ¿no? Entonces, en el momento en que ella puede de su Illustrator exportar un DXB, un Metafile, etcétera, un archivo, y alguno de nosotros puede importarlo a 3D Studio, y después se puede mandar un programa de video, y después pasa directamente a la etapa en ingeniería, y después ese modelado de ingeniería pasa otra vez a arquitectura. Ahí, a pesar de que la actitud, por supuesto, es importante en términos del espacio multidisciplinar, justamente es las herramientas las que permiten que esas nociones se den. O sea, no quiero decir esto, y tampoco es un tema... generalmente nosotros criticamos bastante las tecnologías. En la oficina o en el laboratorio constantemente se están criticando los softwares, estas cosas. No se puede grabar en un programa, el otro no te lo acepta, no se puede, Adobe no se pone de acuerdo con Macromedia, AutoCAD no se pone de acuerdo con RStudio, etcétera, etcétera. Y no es una noción como tecnócrata, de alguna manera no lo es. Es una constante crítica de la tecnología, pero es tratar de cuestionar estas herramientas y no darlas por sentadas, sino decir, ok, sabemos que nos dan AutoCAD y esto sirve para dibujar y el estudio sirve para ilustrar, etcétera, etcétera, sino verdaderamente repensar que si el mundo se está moviendo a partir de estas herramientas y ya corporativamente ya esto está sucediendo, hay que extraer de las herramientas mucho más de lo que ellas están dando, ¿no? Y eso es un tema importante de cuestionar. Si uno revisa los pensum, vamos a hablar del pensum de la Universidad Central, no estoy seguro ahora, pero creo que hasta hace muy poco uno comenzaba a ver AutoCAD en sexto semestre, o como optativa a partir de sexto semestre, si no me equivoco, o por lo menos hasta hace muy poco era así. Es decir, ahí tenemos estudiantes que están desde el primer semestre obligados a entregar digitalmente, pero la malla apenas nos aproxima al software ya a más de mediados de carrera, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente está quizás el cambio. Es verdad que la mayor parte de los profesores de diseño en las universidades del mundo de alguna manera cuestionan esto, digamos, el render permite hacer visualizaciones anticipadas, la gente se olvida de los cortes, etcétera, etcétera. Pero que lo importante, como les decía antes, es aceptar estas tecnologías y verdaderamente cuestionarlas e incorporarlas a los procesos. O sea, mientras que en Venezuela todavía nos cuestionamos si es positivo hacer un render o no, ya en otras partes del mundo están utilizando esto para fabricar directamente. O sea, directamente el modelado se fabrica. Entonces, más que darle la vuelta a esto es encontrar las posibilidades que tiene, ¿no? O sea, se me olvidó la pregunta. Sí. Dos preguntas muy difíciles. A ver. O sea que yo quisiera atajar la pregunta por otro lado, porque yo creo que la pregunta plantea precisamente lo que la ponencia está tratando como de cuestionar, que es dividir la división entre disciplinas. Creo que al preguntar si al enfrentarme a un proyecto de arquitectura directamente, de arquitectura pura y dura, vamos a llamar así, que creo que en ese sentido la planteaste, ¿cuál sería la influencia? Yo diría que son las mismas. O sea, lo que se ha presentado acá no son referencias puntuales que se van repitiendo en cada encargo o en cada proyecto, ya sea plástico, de web, de lo que sea que me planteo, sino que son influencias que están como allí en el aire y que en ese sentido sí se plantea como desde la dispersión, que es precisamente como esta especie de hambre de curiosidad, de conocer otras cosas y de ver cómo de alguna manera pueden ayudarte como insumo para producir una respuesta, ya sea hacia lo arquitectónico o hacia lo plástico o hacia lo electrónico. Yo no sé, en el último proyecto de arquitectura que yo hice, yo diría que mi gran influencia es José Alejandro Santana. O sea, es una remodelación absolutamente básica, elemental, en donde nos solicitaron un
tipo un japonés, es de la Toyota, que el tipo es alérgico al polvo, no quiere alfombra, no quiere plafón, no quiere nada. O sea, lo que hicimos fue desnudar la oficina. Y un poco el aprendizaje que ha habido allí ha sido como muy interesante también. Y diría que en ese sentido, a lo mejor el tema de la restricción que aparece al final, donde aparecen estos tipos de oblicuos, me parece muy interesante porque se planteaban estas cosas de, bueno, voy a escribir una novela de 300 páginas donde no hay la letra A. Entonces, ¿cómo construyes, cómo defines agua? O sea, imagínate el juego, bueno, es un tipo que está loco, ¿no? Obviamente, pero, lo interesante es entender la restricción como una oportunidad para forzarte y producir bueno, alguna salida más interesante. Con José salió como un plafón de luz que fue muy interesante también, ¿no? O sea, no es un plafón, sino como una especie de plano de luz que pudimos hacer. Entonces, no sé, yo diría que también en el último proyecto que mostré, el de los cortes de tubos de cartón, que también creo que se vincula más directamente como con lo arquitectónico, porque es una instalación, bueno, que un poco intentaba como ocupar un espacio. Otra vez aparecen esos referentes que de alguna manera plantean trabajar con lo mínimo, que es una cosa que Alejandro también, bueno, y que todos acá nos hemos visto enfrentados, ¿no? Yo también lo preguntaba un poco en el sentido de revisar desde el punto de vista, porque creo que en tu caso hay una aproximación obviamente muy personal al tema sobre todo la instalación de arte, y creo que al tema arquitectónico también, en el cual me tocó revisarlo más en internet, ¿no? Y justamente verlo un poco más complementado con lo que presentaste hoy. Pero quizá en ambos casos también me interesaba, obviamente también, dependiendo de las opiniones del público que espero que vengan después, saber cuál es ese bagaje con que cuentan, o cuáles son aquellas, podríamos hablar de aquellos, no sé, como primeros recuerdos de arquitectura, o aquellos bagajes que tienen ya de una vez como incorporados, ya sea por experiencia, ya sea por conocimiento, que deciden fundamentalmente que en el caso tuyo existe esta aproximación hacia la relación entre arte y arquitectura, y en el caso de Alejandro, que se maneje más en términos de el tema del diseño del componente y la preocupación por la construcción y la fabricación, ¿no? Yo lo pensaba en términos de bueno, algo que me llama mucho la atención, que es, bueno, ¿cuál puede haber sido el primer recuerdo de arquitectura que uno puede haber tenido? ¿Cuál fue esa primera sensación de uno saberse inmerso en un espacio que de alguna forma lo marcó uno de una forma diferente y lo hizo justamente reflexionar acerca de que ese espacio o esa sensación o ese instante o esa vivencia podría convertirse en algo que más allá pudiera guiar un poco dentro de lo que cada uno un poco está inmerso, más allá de cuestiones que tengan que ver con lo contemporáneo, con la moda, en el caso de la prefabricación, en este caso de los países industrializados, sino más que todo esas aproximaciones como personales. Bueno, te la quería pasar porque Porque ya viste. no, o sea, pensar en un referente así como tan directo me parece súper difícil. Me ha ponchado. Sí. Me ha ponchado. O sea, la pregunta tiene una parte en la que dice que, bueno, ¿qué edificio te conmovió o te marcó de alguna manera? Es posible, sí. Yo no sé, o sea, yo recuerdo un edificio que me haya marcado, no sé, la terminal de la TWA, por ejemplo, de Sarini, que además fue como un episodio muy fortuito, fue una cosa como por casualidad. Y bueno, pero no vería qué relación puede tener eso como con la interdisciplinaridad, menos, aparte de que este es un personaje que también diseñó otras cosas, ¿no? Aparte de edificios. A lo mejor ahí hay algo, ¿no? Pero pensar así como un referente directo, oye, me cuesta responderlo, o sea, creo que son los que mostré en principio, ¿no? Hay muchos otros, pero la lista se ve muy larga también, creo. Bueno, creo que a mí también es un poco complicado, pero sí quisiera responder la pregunta en otros términos que creo que es importante, ¿no?
y que generalmente a cualquier estudiante de arquitectura le sucede, ¿no? Hay unos ciertos libros que están en la biblioteca, que están ni siquiera en la biblioteca, sino se venden en los pasillos, etcétera, etcétera, y que de alguna manera pareciera que es el estado del arte de la arquitectura. Cuando uno medianamente indaga en las bibliotecas, incluso en la biblioteca de la facultad, consigue estos mismos libros, pues, digamos, consigue libros que no pertenecen a la discusión académica, que eventualmente son libros que fueron bastante polémicos en su tiempo y que de alguna manera la historia los opacó y los escondió. Hay un libro fantástico de Enzo Mancini que se llama Artefactos, hacia una ecología del ambiente artificial, un libro que fue escrito en el 83. Y actualmente lo que sucede es exactamente lo que Mancini describe en ese libro, ¿no? Él fue director de la Domus Academy en Milán y de alguna manera creo que sigue activo. Es un personaje bastante interesante. Igual pasa con los arquitectos del Building Machines, que eran personajes muy interesantes, Denari, Wes Jones, etcétera, arquitectos que uno jamás escucha que los mencionan en la facultad o incluso, pero esos libros están ahí, fueron impresos en Columbia incluso, en una universidad importante, y al mismo tiempo los de John Herug o Archigram o Prouvé, etcétera, son personajes que son personajes extremadamente importantes, que los libros existen en la facultad, pero que jamás uno tiene una cita, o etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo paradójico de esto? Que recientemente había como una vuelta atrás a estos personajes de la prefabaricación que tú comentas. La gente de repente comenzó a ver Archigram otra vez, o los situacionistas, por ejemplo, empezaron a aparecer, o la tecnología permitió que esos pensamientos se dieran, entonces ellos se retoman, pero son personajes que están escondidos durante décadas. Y que un poco lo que pasa con el pabellón de Barcelona, de alguna manera también, de Mies. Ahora construían en el 29 y hasta el 59 habían no más de 3 artículos publicados del pabellón. Y después del 59 se convierte en una de las obras más significativas de la modernidad. O sea, porque es lo que pasa, que es un pensamiento que de alguna manera no cuadra en un momento, la crítica no se vuelca sobre él, se mantiene latente y en algún momento las tecnologías o las posibilidades instrumentales permiten su realización, ¿no? Y ahora el caso de Prouvé creo que es uno de los casos más importantes, yo diría, ¿no? Jean Prouvé, una persona que ligaba mucho a la industria, sus piezas son actualmente bastante reconocidas y sus obras, bueno, era un personaje más muy interesante porque él era el que permitía que las grandes innovaciones de los arquitectos famosos de la época se dieran, cuando él no era arquitecto y era simplemente una persona que era un hijo de un herrero, etcétera, etcétera, tenía una cierta proximidad con la maquinaria y con la industria, y terminaba haciendo las fachadas de propios, etcétera, etcétera, de una cantidad de personajes importantes, ¿no? Bueno, creo que también pasa con Denari. Denari escribe un libro pertenecía al Building Machines en los 80, jamás se habló sobre él, sacó un libro que se llama Interrupted Project, que una edición limitada, nunca más se dio, y después sacó un segundo libro que se llama Gyroscopic Horizon, que finalmente uno lo empezó a ver en la facultad, etcétera, etcétera, y construyeron un par de obras de él, etcétera, etcétera, ¿no? Igual pasó con Wes Jones, al principio esta especie como de containerización de los 90 a partir de los trabajos de MBRD. Wes Jones había hecho en el 71, había hecho los containers y nadie sabía de eso, pues, digamos. Entonces digamos que creo que un poco también la historia ha apagado algunos proyectos y que finalmente no solamente en la industria, sino también las publicaciones, la capacidad de que la información fluya de una manera más rápida es también lo que permite que uno tenga cierto contacto con el SAI o el estado de artes de la arquitectura. ¿Pregunta? Yani. Bueno, yo quería hacer un comentario y después una pregunta dirigida justamente a mí, no sé, me causó un poco de angustia cuando se dice, por ejemplo, que para salvar el papel del arquitecto en la actualidad, bueno, hay que apelar como a la interdisciplinaridad. O sea, yo creo que eso
tanto como el tema de los medios representacionales, pero esta cosa como, bueno, pasiones como con las herramientas de Google, AutoCAD, o la mano. Bueno, yo creo que siempre es posible que exista un arquitecto de la manera tradicional o sea, creo que una cosa no inhibe la otra y creo que no es necesario apelar como a la cosa interdisciplinar para salvar la figura del arquitecto. O sea, yo particularmente no creo que una cosa lleve como a la otra, o no creo que una herramienta de diseño nueva sustituya a la otra. Yo creo que son cosas que siempre pueden ir perfectamente en paralelo y que además creo deben ir en paralelo. La otra cosa que quería hacer, bueno, agradecer un poco la respuesta inicial que es de Aguayo. Creo que yo al menos me sentiría bastante triste si cuando uno le pregunta a Aguayo cuáles son sus referentes para hacer arquitectura, él dice, no, pero para hacer arquitectura yo me olvido de todo esto y apelo a Le Corbusier o sea, creo que justamente lo que plantea es, bueno, digamos, el mundo que puede construir a una persona que le permite como operar en distintas disciplinas. Eso de manera de comentario y como pregunta a Alejandro, hay dos preguntas. Una, bueno, que también tiene como un poco de corte aclaratoria y otra pregunta que en relación al edificio de los blogs, un poco como tú explicas el edificio, como lo vimos acá, bueno, a partir de tantos como detalles particulares, tantas preocupaciones iniciales, yo no sé, de golpe un poco viendo algo que nunca había visto, que era aquel boceto inicial, viendo el resultado final del edificio. De alguna manera uno siente que hay como cierta distancia, como en mi apreciación, como en el control de la totalidad de la imagen del edificio, con lo que, bueno, uno observa un poco al final. Y sospecho un poco que puede tener que ver con, por lo que se vio, con, digamos, cómo fue el desarrollo del edificio en relación a tantos temas tan particulares que arrancaron, bueno, por un lado con sistemas constructivos, después se incorporó como la variable de la inflexión de la losa, y todas esas cosas fue como modelando bueno, lo que fue, digamos, la imagen final, la construcción final del edificio. Entonces, bueno, un poco la pregunta era, en este caso, ¿cómo fue ese proceso? Y si uno siente que quizás el haber como particularizado tanto, digamos, las preocupaciones técnicas y la incorporación como programa pudo haber como sacrificado esa imagen original o el control de la imagen final del edificio. Esa es una. Y la otra tiene que ver con relación al edificio, la remodelación o reprogramación del edificio del Concord, que tú dices que ahí el trabajo se basó más que todo en el diseño de un componente más que una operación formal. Y yo ahí, bueno, sí diría, pero que me aclarara un poco eso de cómo es esa cosa de diseñar un componente sin acudir a una operación formal. ¿O a qué te refieres? ¿A qué es? Eso. A ver, voy a tratar de fusionar un poco con el comentario que hiciste antes, la pregunta, ¿ok? Está bien. ¿Sí? Alessandro. Yo también primero, Alejandro, también tengo una pregunta sobre el edificio de los blogs, que tiene un poco que ver, primero me parece sumamente interesante, pero la pregunta tiene que ver más que por el proceso constructivo, la reflexión sobre cómo se construye, tiene que ver más bien con repensar el tema del blog. O sea, el tema del blog, o digamos, cómo, la pregunta específica es cómo se repiensa el tema del habitar dentro de ese edificio. Es decir, nos ha explicado como
con lujo, cómo ha sido el proceso de fabricación del edificio y cómo se han entremezclado los distintos componentes básicamente constructivos. Pero me echo un poco de menos cuál es la experimentalidad que tú planteas desde el punto de vista del habitar. Sobre todo entendiendo que el loft parte justamente de un reciclaje de algo que ya existe, cuyas condiciones espaciales de alguna manera ya existen y se plantea un poco el desdoblamiento de esa condición inicial en un nuevo modo de habitar ese espacio. Y la segunda tiene que ver con el tema muy particular que creo que tiene el laboratorio oficina que tienen montado, que me parece interesantísimo, y tiene más que ver con una opinión que quisiera que diera sobre, digamos, en la contemporaneidad uno se sorprende mucho de cómo oficinas de arquitectura tienen encargos y encargos y encargos, inclusive de no solo de edificios, de mobiliario, digamos, como de otras disciplinas anexas a la arquitectura. Y cómo por esas oficinas, inclusive de corporaciones de arquitectura, no estoy siendo despectivo con ese término, usan la tecnología y usan, digamos, distintas otras ramas del saber para apoyarse. Es decir, muchas veces uno siente que oficinas respetables pues llegan hasta un cierto punto y de ese punto para allá hay otras empresas, otros profesionales que desarrollan el proyecto. Pero muchas veces también ocurre, y eso tiene resultados felices, pero muchas veces ocurre, y creo que lo vemos mucho en las revistas de arquitectura contemporánea, al menos esa es la impresión que me da y quisiera escuchar tu opinión, es que a veces el arquitecto entonces resuelve unas primeras trazas o unos primeros deseos y luego hay unas oficinas que resuelven eso con unos resultados no necesariamente favorables para la arquitectura. Y Paraguayo, o sea, la pregunta es, ¿qué opinión te merece esa manera de operar? Paraguayo, ya no me acuerdo qué era. No, así, sí. Próximo. Ya me acuerdo. Próximo. Eran dos. La primera es, ¿qué opinión te merece aquel arquitecto duro? Es decir, aquel que no mira para ningún otro lado, sino para los materiales y los territorios en que la arquitectura, digamos, desde el punto de vista como más tradicional, se maneja. En ese sentido me gustaría que quizás nos dijera cuál es uno de los arquitectos contemporáneos que te parece que lo hace bien desde ese, como desde ese filósofo. Pero también me gustaría que nos dijera, o me da curiosidad, que nos digas cuál es el arquitecto contemporáneo quizás que más bien anda en el camino que tú propones. Es decir, cuál establece más relaciones transversales y a partir de ahí se da una buena arquitectura o una arquitectura que te parezca redonda. Andrés. Una pregunta, teniendo una reflexión que me hace necesario pensar en voz alta. Con respecto a la exposición de Alejandro, deja de estar absolutamente seductor en la posibilidad que se presenta dentro de una diversidad de formas que nunca es planteada y requerida dentro del medio de la producción arquitectónica. Sí quisiera dejar, si puedo tomar como pregunta, las determinaciones que el proyecto que Alejandro nos presenta nos plantea. Primero que nada, plantea o se funda desde mi punto de vista en cómo deben ser las cosas. Los términos oficina son construidos por el de laboratorio, el de plano por mapa, la construcción húmeda por construcción seca. Debe ser casi que se instala en un tiempo histórico
fundado en los principios del positivismo del siglo XX, la necesidad de una nueva sociedad, la posibilidad de un mundo mejor, toda esa referencia finalista de Marx que referida en dogmas religiosos. Pórtate bien para que llegues a algo. Me llama muchísimo la atención que haya tanta insistencia en la necesidad de sustituir modelos existentes por preexistentes, porque son modelos preexistentes, como un ritornello a una posibilidad que tuvo su impacto, tuvo su presencia en el mundo, y me parece interesantísima la última referencia que tú haces, cuando nostálgicamente plantea el por qué, no lo planteas así, pero dice, sucedió algo, se bien. Esa consideración me lleva al segundo punto, y yo la termino de entender bien, si es una relación de la arquitectura de dependencia o subordinación a la producción material contemporánea. Porque creo que la producción, al igual desde mi punto de vista, que la arquitectura, conforman uno de esos tantos agentes configuradores del mundo de las cosas. Por lo tanto, mi visión es de dependencia, de relación recíproca y nunca de subordinación. Me dio la sensación, que seguro que así no es, que se plantea como una suerte de subordinación a una necesidad, o sea, y en eso relaciono el ser de las cosas a la necesidad de las cosas. Y un tercer punto que también estoy seguro que es mala interpretación, que es lo que arma el discurso cuando empieza el planteamiento del qué del contenido programático que tú ibas a mostrar, como mostraste, es cuando habla de, hace una comparación, cuando habla de innovación formal, estoy seguro que se quiere entender como formalismo, más no como forma. Entonces tú creo que planteamos algo así, que es como sustituir la innovación formal por la innovación instrumental. Nuevamente, desde mi punto de vista, el instrumento, sea cual sea un medio que hace efectivo o efectiviza la posibilidad de forma, independientemente de cuáles sean esas cosas. Esos son como tres puntos que creo que son necesarios como exponer o pensar. Con respecto a lo que hay, me parece una presentación muy bella. Yo lo vi mucho más desde el punto de vista de una presentación de la intimidad, una acción, digamos, formal. Sí creo completamente contrario al planteamiento inicial, que tú dices que no se va a presentar desde una teoría sino desde la práctica, y el recurso que tú planteas muestra efectivamente lo contrario. O sea, hay una teoría, hay una suposición basada en imágenes también preexistentes, literarias, perceptivas, perceptuales, que devienen de alguna manera en objetos objetivos, pero que no son realidad. Por eso me parece que se mantiene como una estructura de idealidad, y la conexión creo que es muy bonita porque entiendo la posibilidad de hacer común esos cuatro términos o aspectos que todas las cruces, que yo puedo entender como formas de relaciones, decisión, también como repensar a Aristóteles en esa necesidad de la ruptura de teoría y práctica, aunque no la planteas en ningún momento, la repetición, al asociarlo a las líneas musicales de órdenes seriales, órdenes totales, aparece un momento la posibilidad del orden como grado, que me parece que es una de las cosas más interesantes. Y al final la restricción o las condiciones naturales del mundo, y esas cuatro pautas entendidas de manera distinta son casi universales. Y en ese sentido creo que puedo recoger y traspasar esa información y hacerla común, aunque las formas sean diferentes, o más bien, aunque los instrumentos o las figuras sean diferentes. A ver, ahí... Ya. ¿Qué?
tratar como de fusionar un poco las preguntas porque creo que se están rozando en algunos puntos, ¿no? A ver, en primer lugar, creo que comenzaría por lo que Yanni comentaba, ¿no? El control de la totalidad del edificio, ¿no? Efectivamente, la forma en como de un tiempo, digamos, a partir de, yo creo que hubo un cambio significativo en la forma de operar de nosotros, que fue a partir de, en el momento en que nos comenzamos a especializar con unas ciertas herramientas. Es decir, yo hice una maestría, algunos de las personas que colaboran en el laboratorio también la hicieron, le han hecho especializaciones en algunos campos que les interesaba, etc., ¿no? Y esto de alguna manera nos modificó la forma de diseñar. Es decir, antes, y generalmente a mí me sucedió así en la universidad, voy a ser un poco anecdótico porque creo que las preguntas van un poco por ahí, era muy fácil salir bien en la universidad en un momento. Pues, o sea, uno hacía un croquis, ya sabía cómo hacerlo, el croquis se desarrollaba muy rápido y bueno, sacaba 20, uno seguía por el otro semestre y así. Y de pronto, en un momento, yo estaba graduado, estaba comenzando a trabajar y me di cuenta que todo lo que estaba haciendo era igual, que ya sabía eso, que eso ya lo sabía hacer y de alguna manera me prohibí dibujar. Una cosa como medio esquizoide, pero esa fue la única estrategia que conseguí. Yo sabía que mis dibujos producían edificios que sabía cómo resolverlos y los hacía muy rápido, pues, digamos, ¿ya? Y que de alguna manera estaban determinadas por una cierta tendencia, un cierto estilo, por ser más radical todavía. En el momento en que nosotros cuestionamos esto y de alguna manera hacemos que la totalidad del edificio no dependa del control de un dibujo. O sea, el control de alguna manera está en llevar a cabo todos los procesos necesarios para que el edificio se dé, independientemente de que él vaya mutando y transformándose de acuerdo a las variables sobre las cuales se confrontan. Entonces, de alguna manera, la seguridad que tenía hacer un dibujo y perseguir ese dibujo hasta el final del edificio, muchas veces nos prohibimos dibujar y empezamos a entender las variables que están por detrás de la producción de un edificio o de una lámpara o de un artefacto o de un objeto, etcétera, etcétera, y de alguna manera llevar a cabo o darle respuesta a esas variables, por supuesto, nos aproxima a una noción formal. Y ahí lo conecto con el tema de Andrés. Efectivamente, es como Andrés comenta, o sea, hay una diferencia entre formalismo y aproximación formal. De alguna manera, lo que hacíamos antes era concentrarnos en el formalismo, digamos, utilizar las herramientas con las que se construye la arquitectura. Esta cosa de Eichmann, de alguna manera, que cuestionaba, eficientemente los edificios se construyen con columnas, con planos, con puertas, con ventanas, con pilotes, con suelos, techos, etcétera, etcétera, ¿no? Si ustedes ven un poco las cosas que presentamos, no, en casi ningún edificio hay ventanas. O sea, casi ninguno de los edificios que tenemos tienen ventanas. O sea, puede ser que tengan una pieza que permita permear al exterior y que permita ventilación, iluminación, etcétera, etcétera. Pero no es un vano, digamos, no es un hueco perforado en la pared, sino que es un componente. Entonces, de ahí un poco la idea de entender que la arquitectura se construye más allá de eso, a pesar de que contiene eso. Es decir, no es prescindir de los planos, las columnas o los techos, etcétera, sino es repensar esos componentes a partir de un cierto sistema constructivo, ¿no? Efectivamente, en Loft, hay una cosa muy importante que es, que por eso lo aclaré al principio, nosotros no pensamos en el edificio como un loft, y lo voy a conectar un poco con el comentario que nos hacía Alessandro, ¿no? Nosotros pensamos en propuestas experimentales de vivienda, se llamaron loft, pero no son loft. Efectivamente, este concepto ha como cambiado un poco, hay literatura, hay bibliografía que habla de loft que no son loft también, ¿no? Pero efectivamente, como dice Alessandro, los loft efectivamente eran espacios industriales que permitían grandes alturas y permitían un espacio mucho más abierto, ¿no? Digamos, mucho más flexible. Y bueno, efectivamente los apartamentos terminaron siendo loft, pero con cuarto de servicio. Bastante extraño. Todos los lofts tenían un cuarto para la nana, y etcétera, porque la gente llegaba y decía, bueno, me encanta el espacio, no sé qué, pero por favor ponme un cuartito por el servicio, porque yo no voy a lavar abajo a la lavadora y secadora común, sino necesito meter mi lavadora aquí arriba. Y una cantidad de conceptos que tenían el edificio que nunca se implementaron, pues, digamos. Habían lavadoras y secadoras comunes, nadie tenía ese espacio dentro del apartamento, la gente quería, bueno, me gusta eso, pero yo igual quiero una secadora adentro, y además, ¿con quién dejo a mi chamo? Yo necesito una nana, y tengo que meterlos acá, y de alguna manera como que se caraqueñizaron, pues de alguna manera, no sé.
pero que también lo hizo importante, ¿no? Lo hizo interesante, ¿no? También sucedió una cosa bien extraña, que ese prototipo, Dani, estaba pensado sobre una parcela rectangular, o era un paralelepípedo básicamente. Y cuando nos insertaron esta, que fue la imagen que mostré anteriormente, comenzaron a tener deformaciones. El edificio, hubo un momento que... Bueno, hay una chica que trabajaba, que no te la conoces, Jennifer Pérez, decía que era un Milton, el edificio, una especie de Frankenstein, ¿no? Que mutaba conforme a cada decisión de ingeniería o a cada decisión de... Entonces, obviamente tiene un sesgo formal muy importante, las columnas, tiene objetos que son extremadamente formales, pero que de alguna manera devienen de una aproximación técnica o una aproximación a un problema. Siguiendo con esto, después trato de contestar la otra pregunta, Dani, efectivamente sí, me ayudas, por favor, sí. Efectivamente hay un pensamiento que es constructivo, pero que parte de visitar la oferta de la demanda de vivienda en Caracas. Me imagino que cualquiera de ustedes se ha paseado por los apartamentos de Rosal, Altamira incluso, los Palos Grandes, etcétera, etcétera. Uno entra, hay una especie como de intención distributiva en términos de planta, es decir, bueno, pongo el cuarto acá, esta pared me sirve como para los dos closets, etcétera, etcétera, que son como trucos o estrategias aprendidas de cómo distribuir un apartamento, pero no necesariamente son las únicas, ¿no? O sea, efectivamente el loft se empezó a llenar de tabiques, pero su intención inicial era que no tuviesen tabiques, que hubiesen paneles móviles, etcétera, etcétera, que no pudiese transformar el espacio, conectar la sala, etcétera, etcétera, que medianamente se logró. Habían puertas corredizas en todos los espacios, incluso las puertas principales de los apartamentos eran corredizas, no los terminaron haciendo así, ¿no? Nos evitamos poner pomos, no se abrían las puertas con sistemas pivotantes. Las puertas se trasladaban y se insertaban en otros objetos y dejaban de fastidiar. No había un viento que cerraba la puerta de golpe, uno se tropezaba con el pomo, etcétera, etcétera. Sino verdaderamente el componente permitía transformar el espacio, ¿no? Pero incorporando nociones que sí le son comunes a la arquitectura. Los patios, las terrazas, los jardines, esas son cosas que eventualmente son parte de la disciplina. Y por eso le decía, pareciera una actitud demoledora los comentarios que he hecho, pero no lo es así. O sea, nos interesa tanto rescatar las prácticas tradicionales como innovar y confrontarnos con las nuevas tecnologías. No es una noción progresista, digamos, que entrega sus intenciones al progreso o a la tecnología, etcétera, sino es tratar de extraer información verdaderamente de eso, ¿no? Todos los apartamentos entras en doble altura, que es una condición bastante difícil de conseguir en la vivienda contemporánea. O sea, uno entra a un techo de 2,20 o 2,40 cuando mucho, los pisos vienen obra gris, la cocina las tienen que volver a tumbar para volverlas a hacer, igual que las remodelaciones, etc. Uno compra un edificio en Rosal y la mayor parte, digamos que estamos hablando de un 80% de personas remodelan el apartamento apenas lo compran. La idea era que establecer un proceso de venta y de promoción del mercado inmobiliario que permitiera que cada cliente fuese construyendo su apartamento o que fuese revisando su apartamento para después no tener que modificarlo. Era un experimento muy puntual porque eran 9 apartamentos. Un edificio de 16 apartamentos quizás hubiese sido imposible diseñar, digamos, hubiese sido una tarea directa a la bancarrota, pues, de alguna manera. Pues. Pero efectivamente cada apartamento se hizo de acuerdo al cliente y hay una especie como de customización del apartamento e incluso, y que fue una estrategia bastante comercial, había unos acuerdos con unas casas de cocina o unos proveedores de madera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno podía disponer, incluso esa era la idea, montar eso en web y cada persona pusiera la madera, que es un poco como se venden los productos, o sea, los productos industriales en la web. O sea, uno cambia el color, le cambia la textura, etcétera, etcétera, que no pudiese customizar su apartamento en la web, ¿no? Eso nunca se logró, pero efectivamente esa es la intención, ¿no? En términos de habitar, uno está en un espacio en que no está ubicado, si no entra, tiene sala, como las relaciones entre sala y comedor son mucho más dispersas, mucho más diluidas. El espacio exterior, el espacio de jardín es incorporado a partir de estas puertas corredizas o estas puertas al espacio interior, que eventualmente son ejemplos que han existido en la arquitectura hace mucho tiempo también. Solamente que de alguna manera en Venezuela entramos en una especie como de espiral involutiva que solamente se producía eso.
Entonces, de alguna manera pareciera que el loft fue una cuestión como innovadora, etcétera, etcétera, pero maneja básicamente nociones que vienen de mucho atrás, ¿no? de mucho tiempo atrás. Y hay un punto importante que tocaba Alessandro, que efectivamente nos ha costado mucho en el laboratorio, sobre todo ahorita entrando a procesos de obra. Creo que el 2005 fue un año muy proyectual, hicimos más de 35 proyectos, hemos hecho aproximadamente 30-35 proyectos por año. El 2005 fueron 28-29 proyectos, el 2006 fueron 35 y el 2007 fueron casi 40 proyectos. No todos proyectos, anteproyectos, etcétera, etcétera. Había como una apuesta a lograr lograr construir cosas, o sea, demostrar que las cosas sí se pueden hacer, ¿no? Y eso, la única opción que hemos tenido es trabajar muy fuerte y hacer muchos proyectos. Y nos ha comenzado a suceder ahora en obra, y yo creo que todos has tenido más experiencia, por supuesto, que nosotros en eso, pero que es que estamos en un punto en que cada vez que llegamos a una obra nos encontramos con sorpresas, y de pronto pasa un día y llegamos al día siguiente y la cosa no está hecha, etcétera, etcétera, y nos empezamos a dar cuenta que necesitamos más gente, y más gente, y más gente, y eventualmente que perderemos el control, como tú decías, ¿no? Y creo que si uno revisa las grandes oficinas, no sé, el Outec o incluso el mismo MRD, son oficinas que nacieron con unos estudios bastante austeros, con un tiempo de dedicación muy particular sobre las obras, y que ahora entraron en un sistema de producción masivo que maneja unos ciertos conceptos, estandarizan esos conceptos, y hay personas que reproducen sistemáticamente eso, ¿no? Y ahí, por supuesto, hay una falla que no sé si estamos en camino, ojalá, bueno, no sé si ojalá para poder operar sobre eso, ojalá en términos de trabajo, sí, ojalá en términos de trabajo, pero conscientes de que eso puede ocurrir, ¿no? Para responderla, hay una pregunta que le voy a ligar por último, que es bueno, otra cosa que te iba a comentar que tiene que ver con lo que la pregunta que tú hacías, es que efectivamente hay una necesidad, hay demasiados cadáveres en la ciudad. Los edificios no solamente tienen fecha, esto que comentaba Sato, es como que si tuviesen fecha de vencimiento, ¿no? O sea, como el edificio como si tuviese una etiqueta que dice vence el año tal, ¿no? O sea, antes se construía para 2000 años, después se construía para 500, ahora se construye o sea, la modernidad construyó para 100 y ahora se construye cuidado a 20 años cuando mucho, ¿no? Entonces eso de alguna manera establece un tiempo en el que las cosas tienen que cambiar, el planeta se está saturando de escombros, hace falta desarmar la arquitectura antes de demolerla, y eso implica un pensamiento también sobre eso, ¿no? Aparte, todos hemos visto como quizás Caracas tenga una de las ruinas más grandes de Latinoamérica. O sea, uno ve la Torre con Finanzas y dice, bueno, qué impresionante que el impacto financiero puede dejar una ruina de más de 30 pisos en la ciudad. O sea, es una cosa absurda. Y si uno pasea por cualquier urbanización, se da cuenta que hay ruinas por toda Caracas. Y son colapsos que ha tenido la industria inmobiliaria. Es decir, grandes promotores que confiaron en esto y la inflación se los quemó, puesto que utilizaban unos sistemas constructivos muy lentos, muy pesados, de mucho tiempo, y que efectivamente ahora un promotor baja los tiempos, no sé, en vez de hacer un proyecto en 6 meses, como lo haría cualquier oficina europea, hay que hacerlo en 2. Y además hay que hacerlo solapado a la obra. O sea, hay que ir pasando planos de fundaciones primero para que vayan arrancando, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa que creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Por último, bonito esto que comentaba Andrés de la oficina, modificado por el laboratorio, el plan transformado en mapa y lo húmedo en seco, ¿no? Y creo que por ahí va un poco la cosa de esta suerte como de operación formal basado en variables, que lo ligo a lo que comentaba Gianni también, ¿no? El tema del Concord fue un tema interesante, pues, o sea, nosotros no hicimos ni un croquis del Concord, sino hicimos un análisis de cada una de las plantas, de todos los planos viejos, etcétera, y levantamos, y nos está sucediendo mucho en la oficina, que es que en el laboratorio, es que generalmente, que generalmente, y esto lo digo por una cosa bien importante, o sea, que nosotros salimos así todo el día y adentro estamos con camisetas construyendo, o sea, hay una cosa como de disfraz, pues de asumir la contemporaneidad de Venezuela implica disfrazarse, ir a vender arquitectura, llegar a la oficina, todo el mundo se ríe, nos quitamos todo, ponemos camisetas, construimos, nos manchamos las manos, nos limpiamos, volvemos a salir, etcétera, etcétera. Todo el mundo se muere en la risa en el laboratorio porque hay trajes, hay como una especie como de closet
con ganchos y tal, y todas las camisas y unas corbatas ahí como medio ficticias, ¿no? Pero en sí creo que lo interesante de esto es que el llevar un proceso de diseño en el cual uno se somete al manejo de variables y no se preocupa por una intención formal. Hay intenciones formales. Por supuesto, la oficina está llena de ideas. O sea, el laboratorio, en términos experimentales, tiene un montón de ejemplos que solamente está esperando por oportunidades. Y que en algunos casos son oportunidades que tienen un cierto formalismo. Cualquier construcción o cualquier aproximación constructiva, evidentemente, tiene que confrontarse con la noción de forma. Y eso es una cosa clara. Por eso te pido que no interpretes mi comentario en el término de que uno no se despega de lo formal. El problema es cuando uno asume que lo formal es el canal de desarrollar un proyecto. Es decir, que el canal es la noción formal es la línea que conduce al proyecto. Entonces, hay una cantidad de problemas que no son resueltos y es por la idea de pronto tener una intención de suspender un cubo o hacer o hacer levitar algo, etc. Son como nociones extremadamente metafóricas, que son hermosas, son muy sublimes, son muy importantes para la arquitectura también, pero de algún modo la realidad que nos toca vivir, sobre todo en este país, es mucho más inmediata, mucho más eficiente, mucho más directa, y eventualmente creo que habrá tiempo para poder reflexionar en otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, primero con el comentario de Alessandro. Yo te respondería con una pregunta. ¿Qué es un arquitecto duro? No, pero es que tú lo usas. ¿Qué es un arquitecto puro y duro? O sea, te repliqué. No estoy tan seguro, pero... Y no es que quiera evadir la pregunta, porque ya, bueno, pero soy Iván, después, o sea... Creo que, claro, yo planteo acá hablar de mis influencias y no menciono ningún arquitecto, me imagino que todo el mundo se queda un poco extrañado, pero, vamos, sé un poco a lo que te refieres. Pasa que quería provocarte también un poco, pero, mira, arquitectos puros y duros, yo no sé, yo creo que además hablas de la contemporaneidad. Yo no entiendo ese concepto de arquitecto puro y duro. Yo más bien insisto en que, oye, en el mundo en que estamos ahorita es imposible no es imposible, de hecho hay muchos que lo hacen, pero meterse como por ese tubo sin permitirse el permear o el dejar permear lo que está pasando alrededor, yo lo considero un error. Tú me preguntabas qué opinión me merece. En términos generales, esa es la opinión que me merece. O sea, sobre todo si eso se ve como en términos dogmáticos, ¿no? Ahora, creo que hay arquitectos puros y duros que hacen muy buena arquitectura, que me parece muy interesante, y te mencionaría a Glenn Murcutt, que me parece que es un arquitecto que además, digamos, que no tiene ese... en la conversación esta que acaban de tener con Alejandro, se planteaba esa cosa de cómo la oficina crece y se convierte en una cosa que casi que los arquitectos ya no pueden manejar, ¿no? Y finalmente Murcutt te deja muy claro que eso es una decisión que finalmente tomas tú como arquitecto. Hasta qué punto tú quieres o no tener control sobre lo que haces, y hasta qué punto es más importante tener 1000 proyectos al año, que debe ser lo que tiene Foster & Partners o algo así, o tener 2 o 3 casas al año también, en las cuales, lo cual no evita que hagas una arquitectura de excelente calidad y que además que plantea muchas búsquedas también, creo yo, en ese sentido. Me preguntabas por un arquitecto contemporáneo que me pareciera interesante. Hay muchos que me parecen interesantes. Creo que uno de los que plantea como esta especie de doble mundo, aunque no se vincula tan directamente a la plástica, sino también por cómo cuestiona la propia producción arquitectónica, es Miriam Radic. Me parece que es muy interesante. Algunos de sus proyectos, o sea, aunque hay unos proyectos de él que son extremadamente como tectónicos, al mismo tiempo él sale y hace unas cosas que parecen más bien escultóricas, hechas con las manos, ¿no? Y quizás, o sea, esa preferencia tiene que ver también porque detrás de todas esas propuestas hay como unas reflexiones como que quizás tienen que ver con lo que decía Andrés, que son quizás posturas muy personales, y él ha encontrado una vía a través de la cual como que esas reflexiones muy personales las ha podido canalizar en su obra. También recuerdo la casa esta en Chiloé, que bueno, eso es como un manifiesto, ¿no? Es una casa elemental absolutamente, pero una casa que busca como ir transformándose en el tiempo a partir de la ocupación de una persona en ese lugar, ¿no? Y es una casa súper elemental. Me parece que es muy interesante él también. Un segundo ejemplo sería ya con un arquitecto que se vincula más hacia la plástica, es una arquitecto eslovena que se llama Marjetica Potrić, que
estuvo acá de visita cuando el famoso Caracas Case y hizo una obra acá que fue muy cuestionada, que fue, bueno, hizo una poseta seca en la parte alta del barrio de La Vega, pero ella tiene una investigación muy interesante acerca de cómo leer el contexto, no solamente en términos formales, físicos, sino también sociales, y de alguna manera dar respuestas. En este caso, bueno, hizo esta especie de instalación en el lugar, pero generalmente ya lo que hace es retomar estrategias y operaciones que utiliza como la gente espontáneamente para producir sus propias viviendas e instalarlas dentro de la sala, ¿no? Y bueno, creo que hace unas cosas que son muy interesantes y que también están como una especie de intermedio entre arquitectura y artes visuales. Yo en verdad no sabría cómo cuestionar. De pronto, es que la pregunta es entonces qué es lo que es la arquitectura y eso, y bueno, imagínate, no queremos caer en ese paquete cuando nos quedan 2 minutos para cerrar, ¿no? Bueno, creo que eso era todo. Creo que un poco respondiendo al comentario de Andrés, sí, creo que ya lo comenté, sí, es una ponencia que en verdad un poco desnuda como muchas cosas que me interesan, que aparezcan materializadas en esta cosa que es como la plástica, ¿no? Sin embargo, te acompaña en lo que dices de que estas 4 estrategias o estas cuatro herramientas, yo no sabría cómo calificarlas, definitivamente son utilizables. Bueno, no sé, si vas a hacer una silla o si vas a hacer, no sé, el Empire State o lo que sea, o si te vas a dedicar a pintar. O sea, definitivamente, un poco, esto no es una cosa que yo me planteo como un proyecto a partir del cual trabajar, sino que esto ha sido como unas conclusiones a las cuales yo he llegado después de revisar mi práctica, que ha sido como una especie también como de autorreferencia, ¿no?